Bueno, les doy la bienvenida ya a José Castillo, a Sergio Chousa, ambos economistas. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Bueno, a ver, la verdad que ya no sé por dónde empezar, porque no puedo dejar de hablar de esto que acabamos de ver, ¿no? Esta semana hubo datos importantes respecto de la economía, pero empiezo por José. ¿Y qué es lo que usted ve en este tractorazo? Vamos a aclarar, porque, a ver, en la Argentina existen retenciones a las exportaciones. ¿Quién lo paga? Los exportadores agropecuarios. Sí. ¿Quiénes son los exportadores agropecuarios? No es probablemente no es este hombre, señor, claro, ¿no? Claro. El negocio agroexportador está tremendamente concentrado en muy pocas empresas, la mayoría de ellas extranjeras, que están pagando retenciones, y lo digo con todas las letras, y tendrían que pagar mucho más. Cuando usted habla de pocas, habla de 7. Por Sí, ejemplo, 5, o sea, 7, de ese número 10, estamos hablando para que quede claro. Y que vieron multiplicado, los montos de ingresos por la multiplicación en las exportaciones. Además, hablamos de eso. Y el incremento que hubo en las retenciones en el último periodo, del 31 al 33%, es harina de soja y aceite de soja. Ni siquiera engloba todo. Lo digo con claridad. Me parece que tendría que haber más. Retenciones a ese sector, e incluso mucho más controles por todas las cosas de evasión y elusión impositiva que hay. Un gran ejemplo de hace un par de años fue Vicentín, un gran ejemplo, digamos. Entonces, a mí me parece que lo que está sucediendo es una enorme confusión. Se vio en estos días cuando apareció el famoso tema de los centenares de impuestos. Sí, los 165. Digamos, que en la realidad después son 4 o 5. Sí. Pero me parece que ahí está el punto que hay que discutir acá. La verdad, es necesario que haya un ingreso mucho mayor por el lado impositivo de exportaciones, un control, diríamos, muy serio sobre esto, o sea, un proceso, digamos, de nacionalización de esto que está totalmente extranjerizado y monopolizado. Y sí tenemos que aclarar, porque no solo pasa acá, es lo mismo que pasa cuando las grandes empresas en general se escudan detrás de la pyme. Y la verdad, en la Argentina, si hay alguien que paga muchos impuestos y si habría que discutir alguna baja, habría que discutirla en el IVA, habría que discutirla en el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, y no en lo que ganan las grandes empresas, que pagan menos impuestos proporcionalmente que la mayoría de los países del mundo. Chousa. Como nos, Daniela, sí, me parece que lo de mañana va a ser una expresión política, es más, diría, un poco más político-partidaria, porque buena parte de los autoconvocados, definidos como independientes, y de Campo más Ciudad, tiene una identificación partidaria fuerte con elementos de Cambiemos. Pero bueno, independientemente de eso, me parece que es sano, normal, natural que se expresen políticamente. No veo por ahí el trasfondo económico del reclamo, porque cuando se los interpela un poco, hablan sobre la estructura impositiva en un sentido amplio, hablan sobre la cuestión cambiaria, cómo los afecta la brecha cambiaria, que es verdad, le afecta a toda la producción que haya cepo. Campo más Ciudad habla hasta de los valores. Habla de repartir con la Constitución y habla de recuperar la Argentina para ellos que son los dueños de la Argentina, digo textual. Perdón la interrupción, pero dentro de todo esto que vos estás diciendo también entran estas cuestiones que son, abstractos absolutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de valores? Bueno, muy difícil de traducir. Evidentemente ellos no lo están haciendo, veremos si lo hacen mañana, ¿no? Sí, uno de los dirigentes que hoy fue entrevistado por Alejandro Berkovich dijo explícitamente que tienen un modelo de país, quieren volver a la Argentina de 1800. Bueno, digo, bienvenido sea que se exprese, y después eso se dirimirá en elecciones, es sano y es natural. Me parece que sí tenemos que dar un debate sobre lo que pasó en materia de ingreso extraordinario, ¿no? Sobre todo el sector productor primario, porque yo leí un informe del Diario de la Nación esta semana, hablaba de 3.000 millones de dólares solamente por el efecto precio. Ahí no hubo ni mayores inversiones, mayor contratación de contratistas, mayor empleo. Hubo solamente un fenómeno global dramático, como una guerra, que favoreció el ingreso de dólares y los resultados de un sector en particular. Bueno, eso tenemos que debatir, ¿no? Si eso lo acapara enteramente un solo sector o buscamos mecanismos para redistribuirlo. Sí. Mira, la persona de la que vos citabas recién, que estuvo hablando hoy con Alejandro Berkovich, es parte del sector que emite ese comunicado de Campo más Ciudad, quienes van a regalar la Constitución que han pagado de sus propios bolsillos. Decía este hombre, hoy se jactaba de esto. Lo escuchamos, para los que no lo vieron. ¿Cuál es el país que quiero que me devuelvan? El de Alberdi.
¿viste? La constitución, quiero que me devuelvan un país próspero con ganas de trabajar, el que recibió Perón. Porque Perón también sufrió las secuelas de una guerra y aprovechó la oportunidad, ¿viste? Pero después... O sea, ¿es contra el peronismo? No. Después, aparte... Bueno, me decís, querés volver al país que recibió Perón, o sea, el de antes de Perón. Sí, claro, por supuesto. La década infame, esa onda. No, yo lo que quiero es un país donde la gente tenía capacidad de progresar, digamos, en base a su esfuerzo y a su trabajo, y estaba todo por desarrollarse. Eso pasaba antes de Perón para vos. No, a ver, vos me estás metiendo en una discusión que yo no participo. Yo quiero la constitución de Alberti. A ver, acá no hay que inventar nada, acá hay que respetar la constitución solamente. O sea, querés volver al siglo XIX, digamos, más o menos. A los principios del siglo XIX, sí. Entiendo. A los principios del siglo XIX. Ahora entiendo. Con Ahora, un mundo ayornado. Porque, ahora, a ver, vos querés lograr volver a ese reparto, digamos, de la torta o ese esquema productivo y decís que si no es por las buenas va a ser por las malas. no, eso no lo digo yo. Eso Lo dice tu agrupación. Vos me dijiste, claro. Yo soy de Campo Más Ciudad. No es una agrupación. ¿Sabes qué hace Campo Más Ciudad? ¿Sabes cómo inició Campo Más Ciudad? 20 personas con un teléfono a ponerse de acuerdo y armar una red de difusión. ¿Sabes para qué? Para instalar los valores. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? Vamos a regalar 10.000 constituciones. ¿Y sabes qué? Es con la nuestra. Bueno, ¿qué valores? Lo primero que yo me pregunto, los de este señor, los de otro, los de... Bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. José, ¿qué de todo te llama más la atención? Porque un país de 1810 prácticamente plantea... Se equivoca, en realidad está hablando del país de 1880 a 1930, para ser más exacto. Sin vacaciones probablemente para los trabajadores. Probablemente es eso lo que plantea. El país donde venían los inmigrantes y no tenían tierras para trabajar porque las tierras estaban repartidas. El país donde los sindicatos eran perseguidos, donde los primeros... Es tremendo lo que están planteando, ¿eh? ¿no? Lo dice frente a una cámara, no es que está encubierto detrás del reclamo. Ahora, vamos más a fondo porque, digamos, no sé si tiene sentido meterse en la historia económica. Sí. Vamos a hoy. El país donde exclusivamente la Argentina viviera de las ganancias y de la productividad del sector agroexportador de la pampa húmeda, ¿no? Porque cuando decimos el camino, me gusta decir el campo es mucho más que eso. Es un país que deja afuera a el 40% de la población. ¿El resto de qué va a trabajar? O sea, si no hay industria, un país exclusivamente agroexportador o a lo sumo con algún mínimo grado de transformación en las manufacturas agropecuarias, no alcanza para el resto. No, pero además es algo que no es posible que suceda, porque hoy la realidad es otra. Por momentos cuando uno lo escucha a este hombre da la sensación de, bueno, a mí me gustaría tal país, bueno, a mí me gustaría tal otro, pero el país es el que tenemos hoy y qué hacemos con esto que tenemos hoy. Vuelvo a esto de que planteaba José, que es muy interesante, de bueno, hay algunos sectores, porque el campo es muy amplio y es lo que ellos argumentan cada vez que hay una medida de fuerza, ¿no? Bueno, multinacional, los grandes exportadores son los que podrían en este momento repartir sus ganancias. Pero ¿qué otros sectores? ¿Qué es lo que hay dentro del campo? ¿A quiénes más? Porque de pronto te sale un hombre con el poncho y a uno le termina dando lástima. Y al que no conoce cuáles son esos sectores que hoy sí pueden aportar más, ¿quién más allá de estos 4 o 5? ¿Son solo estos 4 o 5? Pero Daniela, el campo es uno de los pilares, uno de los motores productivos argentinos. Por eso hay que subrayar, ¿no? Cuando uno hace un contrapunto con ideas que son más de carácter político, y bienvenido sea que las tengan, no hay que caer en la simplificación de campo. Hubo un intento muy consustanciado de medios opositores estos días que en todas las notas, señalando lo que iba a pasar el día de mañana con el tractorazo, decían el campo levantándose. Bueno, no, definitivamente no. Y medidas para el sector primario hubo en estos 2 años. Lautaro recién muy bien hacía la pregunta sobre la segmentación. Eso ocurrió a través del mecanismo técnico de los reintegros. Solamente en 2020, en el año de pandemia, se le reintegraron a los pequeños productores. Tiene un mecanismo de segmentación por el tamaño de la explotación productiva, 100.000 millones de pesos solamente en 2020, el año de pandemia. Fue cerquita de un punto del PBI. Bueno, hubo una intención de favorecer más a los pequeños productores y, obviamente, cobrar más impuestos a los que más capacidad contributiva tienen. Hay algo que es muy cierto, o parece cierto, de lo que ellos plantean, o por lo menos que yo lo escucho hace años, y también hay que ahondar sobre esto, que es, bueno, pero al pequeño productor le pagan 2 mangos, ¿no?
Bueno, hay algo que pasa en el medio también, ellos lo relacionan con el Estado. Hoy un productor me hablaba del 70%, del 70% que pagaban en impuestos. ¿Qué pasa con eso? No. A ver, vamos a un caso bien concreto. El pequeño productor que le vendió soja a Vicentín, ni siquiera la cobró. Me parece claro. Bueno, ni siquiera la cobró. Entonces, ¿qué sucede? Existe algo que se llama monopolio. E inclusive cuando lo miramos desde el lado del comprador se llama monopsonio, que es cuando hay uno solo que compra. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces ese pequeño productor vende al acopiador y sí, y yo lo digo con claridad, hay un problema con las retenciones que a veces el acopiador le traslada, de hecho, el impuesto que tiene que pagar él al pequeño productor, y yo creo que efectivamente muchos de los mecanismos compensadores no terminaron funcionando, y eso se puede discutir. Ahora, el problema es que estamos discutiendo otra cosa, estamos discutiendo los grandes impuestos de los exportadores. Me parece que ahí está el nudo de la cuestión. Y yo creo que lamentablemente una cierta política de apaciguamiento por parte del gobierno, que viene desde la época de Vicentín, ¿no? Y que también pasó el año pasado cuando al final no se aumentaron las exportaciones a la soja, o este año cuando solo se aumentaron estos 2 puntos. Movidas como esto demuestran en cierta forma que intentar apaciguar y en definitiva tener menos ingresos para el Estado no termina siendo una política eficiente, porque después tenemos estas consecuencias. Les pido a los dos que me esperen, que se queden acá, porque lo tenemos a Eduardo Bussi también del otro lado, y ya seguimos con esta charla. Bussi, buenas noches. Daniela aquí en C5N los saluda. ¿Qué tal, Daniela? Un gusto grande. ¿Cómo están? Un saludo a la mesa y un saludo a la audiencia. Bueno, a ver, de cara, en víspera ya, a la espera de este tractorazo, ¿usted cómo lo ve? Sí, veo que es una manifestación, tal como está planteado, una manifestación de oposición política partidaria. A ver, a mí no me gusta descalificar gratuitamente, sin fundamentar. O sea, cuando los sectores se manifiestan, eso generalmente es legítimo, la manifestación sectorial. La que pueden hacer las organizaciones sociales en la 9 de julio, porque están reclamando mejoras para lo que representan, o lo que puede hacer un sector, una parte del sector agropecuario, si va a plantear cuestiones claras y concretas que la sociedad pueda interpretar y que hasta pueda compartir. ¿Sabe cuál fue el gran respaldo, el gran éxito, el gran triunfo del campo, de la mayoría del campo argentino en el 2008, en aquella pulseada que terminó con el voto de Julio Cobo, pero que empezó con la aberración de el manotazo confiscatorio de Martín Lustó? Que la sociedad argentina, en gran medida, en gran porción, se puso del lado del campo por la agresión, por la confiscación, por el disparate que se mandó Martín Lustó en ese momento. Entonces, si los productores van a marchar a Buenos Aires y las consignas son claras, es legítimo. Ahora, si la marcha de mañana está impregnada de rostros de oposición política, de consignas claramente antigobierno o antiperonistas, si se pretende mantener o capitalizar la representación, digamos, de la patria somos nosotros, y claramente también hay condiciones que tienen más que ver con el cuestionamiento al gobierno, la voluntad casi a que este gobierno te molesta tal como está, y que lo que se está disputando más el calendario electoral del 2023, que los problemas reales del campo que dicen representar, bueno, claramente todo esto es muy confuso. Es muy confuso. Entonces, si queremos el apoyo de la sociedad urbana, hay que ser claro en las reivindicaciones que se plantean, y por otro lado hay que tratar de que la oposición política no aparezca en este tipo de cuestiones, y acá están muy involucrados. O sea, nosotros a Lilita Carrió, en el 2008, no la dejábamos subir a los palcos,
porque nos venía a impregnar algo que era legítimo, porque llegaban al 58% de las retenciones en aquel momento por la resolución de Martín Lustó. Entonces, en estas cuestiones hay que ser, me parece claro, la sociedad que nos está mirando debe tener elementos, y lo de mañana no es una reivindicación de los productores agropecuarios, de las economías regionales, menos aún de los pequeños y medianos productores, es mucho de acto de oposición política al gobierno del Frente de Todos. Bussi, Fernando Borroni le quiere hacer una pregunta. ¿Fer? Sí, Bussi, a ver, le quiero hacer un intercambio en honor a la verdad. La verdad que en la 125 sí que politizaron, y politizaron mucho. Movilizaron con partidos políticos, movilizaron con movimientos de la izquierda, me acuerdo con el MST, había dirigentes políticos subidos a los palcos, operaron con la Unión Cívica Radical. El voto a Cobos no es que se despertó Cobos y dijo, ay, ¿cómo voy a votar? Digamos, claramente, es más, no digo usted, particularmente, digo, la mesa de enlace constituyó la oposición que directamente trataban a Cristina Kirchner, insisto, no digo usted, digo, la trataban de yegua, convocaban a marchas, la oposición convocaba marchas por ustedes. Digo, en honor a la verdad, fue tan politizado como esto. Después puede tener su argumento si estaba de acuerdo o no con la 125, pero me parece que despojar a la lucha de la 125, despojarla de pulsión política, la verdad que no responde a lo que sucedió históricamente. A ver, pues, coincido en parte con lo que vos decís. Hubo a medida que fueron pasando las semanas y a medida que el tema no se resolvía y a medida que se iba intensificando la agresión oficial, encontrabas a que cada vez más productores salían a la ruta y al mismo tiempo distintos actores y sectores iban tomando parte, y todo esto efectivamente sucedió. Pero lo concreto es que en el momento de concepción de la 125, en el momento del manotazo, vuelvo a reiterar, de Martín Lustó como confiscatorio, en el momento que el campo es agredido, la sociedad, buena parte de la sociedad sale en respaldo de ese campo porque interpretó cuál era el agredido. En este momento yo le preguntaría a cualquiera de la sociedad que nos pueda estar mirando o que mañana advierta que hay una manifestación, dice, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que está pasando? Digamos, cuando hay un momento de crisis que viene de 6, 7 años a esta parte, ¿tá? Que se inicia con todos los tarifazos que tuvimos en la etapa del macrismo, donde hubo que atravesar una pandemia y felizmente se pudo resolver con un exitoso plan de vacunación en la Argentina. Hay una crisis internacional producto de una guerra entre Ucrania y Rusia. Hay un contexto absolutamente complejo. ¿Cómo hace el productor agropecuario para que quede claro cuál es el motivo por el cual va a la Plaza de Mayo mañana? ¿Cómo hacemos para que la sociedad interprete, comparta y respalde eso? Esto es lo confuso a lo que yo quiero, a lo que me quiero referir. O sea, entonces, esto de mañana no se puede interpretar como un legítimo reclamo de la totalidad del campo, porque además ni siquiera las 4 entidades institucionalmente representativas de los productores está convocando y está participando de esta marcha mañana. O sea, fíjense el nivel de confusión que genera este acto que se va a desarrollar en la capital federal. ¿Se entiende? Se entiende. Bussi, gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, sigo aquí con José Castillo, con Sergio Chousa. La verdad que todo esto se da en un momento en el que, en el día de ayer, por ejemplo, conocimos los datos de la canasta básica total, ¿sí? Para no ser pobre, una familia tiene que llegar a los 90.000 pesos, que es una enormidad. En un contexto muy difícil también. Yo le iba a preguntar a Bussi, por los dichos de Echeverri, que trata de comparar, ¿no?, con el contexto de la 125. Bueno, el momento en el que esto nos toca, este tractorazo, es este. Sergio, ¿qué te parece? Porque también hay que mirar hacia afuera y hacia la otra gente que también tiene sus reclamos y que tienen que ver con llevar comida a la mesa, nada más y nada menos. Sí, muy afectada por este contexto en particular, una Argentina partida al medio en materia macro, con 2 de los 3 pilares que están bien y el tercero que está mal o muy mal. La actividad económica crece, tuvimos datos muy buenos esta semana con el mayor nivel de actividad desde mayo de 2018. Sí. Tuvimos el dato muy bueno en materia de empleo, el segundo pilar, la menor desocupación en 5 años, pero por lejos el pilar que está más flojo hoy es el distributivo. Se hizo un poco carne del presidente con los anuncios de la semana pasada,
uno puede decir, bueno, es una medida parcial, insuficiente desde ya, pero marca que el foco está puesto en apuntalar los ingresos en un contexto muy delicado. Y de nuevo, ahí tenemos que focalizar en, bueno, ¿de dónde se van a encontrar los recursos para pagar esto? Porque no es un desembolso menor, estamos hablando de más de 250.000 millones de pesos que se van a destinar a asistir a los sectores más vulnerables. Bueno, por eso es que se propone el impuesto a la renta inesperada, que no va a caer sobre ninguno de los entrevistados. Estábamos hablando de un poco más de 3% de las empresas que han tenido el año pasado una ganancia de más de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Muchísimo. No se van a ir del país por tener que pagar esto. Tenemos que discutir eso. De todos modos, me quedo pensando eso y qué más. Hay algunos sectores que reclaman por una política antiinflacionaria, por un poco más, porque recomponer salario, discutir paritarias, un bono y todo esto no hace que la inflación empiece a bajar. ¿En paralelo qué, José? A ver, la inflación de abril estacionalmente va a ser un poquito menos de la de marzo, pero va a ser muy alta. Va a ser muy alta también. Va a ser muy alta, va a estar arriba del 5%. Yo creo que no hay discusión antiinflacionaria si primero no se recomponen ingresos para los trabajadores, para los jubilados, para los que cobran planes sociales. Digo esto porque cualquier idea de política antiinflacionaria, tipo congelamos todo, en este contexto distributivo es terrible para el trabajador. Acá, efectivamente, es una discusión de ganadores y perdedores. La economía el año pasado creció el 10%, podemos charlar que una parte del crecimiento es rebote, están estos números de estos meses. Ahora, al mismo tiempo, la distribución del ingreso empeoró, lo cual refleja que si la economía crece y la distribución empeora, hay alguien que se está llevando más. Y acá hay dos cuestiones. Una tiene que ver con los sectores concentrados de la economía que evidentemente no están dispuestos a que le pongan mayores impuestos. El otro tema que esta semana también, digamos, vuelve a aparecer, es el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en el medio de toda esta discusión, hoy está el ministro Martín Guzmán con Cristalina Georgieva, se viene la primera misión del fondo, y vos fíjate, aprovechando que se viene la primera misión del fondo, pasó eso que muchos dijimos que iba a pasar. Cada vez que venga una misión del fondo se va a hacer rum para que 4 vivos aprovechen para esos días aumentar el dólar. Tuvimos esta semana estos movimientos diciendo esto. Entonces, ahí me parece que hay un tema, ¿no? Que los 200.000 millones de pesos que se ponen ahora para este incremento de 2 cuotas de 9.000, más lo que va a ir a los jubilados y amas de casa, es insuficiente. Y sobre todo es insuficiente si lo comparamos con lo muchísimo más que se está destinando a pago de deuda externa, pagos al Fondo Monetario Internacional. Y ahí está, me parece, el límite de cualquier política distributiva. Ya que hablamos de la reunión de Guzmán con el fondo y lo que se viene, también el fondo de alguna manera lo que planteó ahora es, bueno, por este contexto especial habrá que rever algunas cuestiones del acuerdo. Y en el marco de eso, Sergio, rever significa que va a ser más positivo para nosotros o que va a ser más positivo para el fondo. Bueno, primero de todo señalar cumplimiento del primer objetivo del primer trimestre. Con los datos fiscales de la semana pasada. Obviamente es una victoria pírrica desde ya porque todavía no llegó a la parte más dura del año, que es la final siempre. Desde ya, ¿no? Las metas son exigentes este año en materia de gasto, sobre todo para la parte más álgida, que es siempre la de noviembre, diciembre, y atendiendo a este nuevo contexto, donde vas a tener un mayor desembolso para asistir a las familias por subsidios tarifarios y política alimentaria, seguramente te va a quedar un poco restrictivo. Lo sellado en el mes de abril es historia vieja, ¿no? Me parece que ahí van a tener que negociar algún tipo de recalibración, puesto en términos del mismo Fondo Monetario. Esta palabra la dijo la directora gerenta a una semana de refrendado el acuerdo, con lo cual me parece que ya estaban viendo que el impacto de la guerra iba a ser muy significativo. El otro pilar para apuntalar lo fiscal es el impositivo, ¿no? Por eso, de nuevo, recupero la cuestión sobre el impuesto a la renta extraordinaria, que espero que lo presente el Ejecutivo, ¿no? Porque ya tiene bastante prontuario de marchas atrás, ¿no? De decir una cosa y después, bueno, recalculando, ¿no? Yo me puse muy contento con la presentación del ministro y del presidente de la semana pasada. Me parece que es la medida para poder capturar renta de un lado, distribuirla después en otro.
pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces me parece que es esencial que empiece ese debate parlamentario y lo más rápidamente posible simplemente, de nuevo, hablamos de la crema de las multinacionales mayormente que se favorecieron por el nuevo contexto de precios de la guerra. De ninguna clase media, de ninguna pyme, de ningún trabajador rural, arrendatario, absolutamente nada. Sí. Gracias a ambos por haber venido. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa nosotros y ya venimos, no se vayan.